Bolivarianos 2025. Buenos días, estimados estudiantes. ¿Me confirman que se escuche bien el audio y si observan mi pantalla, por favor? Sí, sí se escucha, sí se ve. Muy bien, chicos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Para ello, vamos a tener claro ciertas normas durante todas las sesiones que vamos a tener. ¿Bien? Primero, recuerden que para participar tienen aquí la opción de la manito para que puedan hacerlo uso. Aquel que levanta la manito, yo le doy autorización para que pueda activar su audio. ¿Por qué? Para que no haya interferencia. Sí, sino todos al momento activan su audio y va a haber interferencia y no se va a entender el mensaje. ¿Sí? Ahora, recuerden que si es que se conectan tarde cuando ya la sesión ha iniciado, recuerden manifestarlo por el chat, ¿no? Y si tienen inconvenientes, por ejemplo, porque ya sabemos de que es de acuerdo a su participación en el registro de asistencia, y si hay y se conectan tarde, por ejemplo, lo hacen saber por el chat. Y si no pueden participar o están en el trabajo y están escuchando la clase, lo manifiestan también por el chat. ¿Ya, chicos? ¿Quedamos en ello?
Chicas, Mirza, Eleodora, Dorila. Buenos días, profesora. Profesora. Para los clásicos están las tradicionales. Muy bien, chicas, entonces vamos a iniciar con la clase del día de hoy, ¿ya? Muy bien, nosotros, si bien es cierto, conocemos diversas palabras, ¿no es así? Por ejemplo, conocemos la palabra matamosca, tenemos la palabra ventanal, por ejemplo, tenemos la palabra carrazo, carrito. Le compré a mi niño un carrito, por ejemplo. Dichas palabras han existido o existen por sí solas o provienen de algún otro término. Provienen de otro tema. Provienen de otro. Es como un diminutivo. ¿Cómo? Es como un derivado. Como un diminutivo. Como una derivación. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a conocer cómo es la formación o la elaboración de estos términos, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo acá dos grupos de palabras. Tengo boca más calle. ¿Qué formaré? ¿Qué forma al tener yo boca más calle, chicos? ¿Qué palabra forma? Boca calle. Muy bien. Formo boca. Calle. Mata más mosca. Matamosca. Zapat más sería. Zapatería. Zapatería. Pan masadero. Panadero. Panadería. Panadero. Entonces, acá ven dos formas de formar un término, ¿no? Sí. Hay dos formas. Se dan cuenta que, por ejemplo, en las dos primeras palabras yo he formado los términos usando dos palabras, pero que tengan significado propio, que yo lo pueda determinar, ¿cierto? En cambio, en las dos últimas, ¿qué tengo? Tengo dos palabras, pero que no puedo deducir rápidamente su significado, por ejemplo, de hería o de adero, ¿cierto? Entonces, hay diversos tipos de formar una palabra. Entonces, ¿qué es? Para nosotros hablar cómo es que se forma o se elabora una palabra, debo de conocer a qué llamamos familia de palabras. Una familia de palabras o familia léxica, ¿sí? Va a estar formada por todas las palabras que van a compartir un mismo lexema o raíz, que por lo tanto tienen cierta relación de significado, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que yo al formar un término con una misma raíz, un mismo lexema, esa palabra nueva va a compartir el significado de la raíz. ¿Ya? Va a compartir. Muy bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir ello? Que la nueva palabra que yo voy a formar debe de tener un significado en común, ¿cierto? Muy bien. Seguimos. Entonces, esa es una familia de palabras. ¿Cómo yo formo? Para poder formar una palabra necesito los siguientes elementos. Primero, raíz o lexema.
¿Ya? Raíz o lexema es lo mismo. Raíz. Es el elemento que va a contener la clase, mejor dicho, la base de significación. Que a partir, mejor dicho, que si yo voy a formar nuevas palabras, ¿sí? La raíz es la que define el significado de ese término. Ya, por ejemplo, yo tengo el término perro. Su raíz es perro. Le agrego hito, ¿qué forma? Perrito. Formo perrito. ¿Y qué significa? Perro chiquito. Muy bien. Entonces, por ejemplo, su significado general de la palabra perro es animal de 4 patas, ¿cierto? Que ladra con sus ciertas características. Si yo formo perrito, ¿a qué me estoy refiriendo? A un animal, perro chico. Perrazo, Qué grandote. perro grande. Grande. Perrera, Varios. Herrera, varios. Multitud. O lugar donde se cuidan a los perros. Ajá. ¿Cuál sería el significado? ¿De qué? ¿De perrera? Perrera. Perrera significa lugar donde se cuidan a los Perro. perros. A eso nos referimos, ¿ya? Entonces, ¿comparten el significado de la raíz o no? Las nuevas palabras. Sí, y lo comparten. Entonces, esa es la definición que les di hace un momento, ¿no? Debe de coincidir ahí. Yo podré, por ejemplo, formar con esa raíz otro término que no tenga nada que ver con el significado de la raíz. ¿O no? No, ¿verdad? Porque no tendría sentido. O su raíz tendría que ser otra. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Qué más tenemos? Las palabras o la familia de palabras se va a dividir en 2 grupos. Palabras primitivas y palabras derivadas. Las palabras primitivas son aquellas palabras que no provienen de ninguna otra palabra. También es llamada raíz y da origen a las palabras derivadas, ¿ya? Mejor dicho, las palabras primitivas son aquellas palabras que no derivan de ninguna otra palabra y que existen por sí solas, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo el término sol. ¿El término sol proviene de alguna otra palabra? Dinero. No, sol. La palabra. El término sol, ¿proviene de algún otro término? No, definitivamente no. No, pero si yo te digo solar, Sí, ¿de qué palabra proviene? del sol. Solar. De- El mundo arriba se ha metido una gallina y se ha muerto de las pelas. No sé quién la sacó. ¿Qué más? Arriba, no sé. Ya salió un dispares. No le respondí. ¿Qué más? Yo pues me llamo no sé, creo que es un pollo. Se ha metido el pollo y se ha matado. Para que salga. ¿Quién ha tocado la dieta? No sé. Pregunta, yo no sé pegar. No sé. Muy bien, entonces esas palabras sí derivan, ¿verdad? Ahora, palabra derivada es una palabra que va a estar formada a partir de una palabra primitiva y tiene la misma raíz o su significado va a estar relacionado con ella. Ya, cuidado. ¿Sí? Entonces, una palabra derivada va a estar formada a partir de una raíz.
Raíz. Muy bien, entonces palabra primitiva y palabra derivada son dos términos, ¿sí? Que se van a relacionar, ¿ya? Primitiva, raíz o palabra que no proviene de ninguna otra, y palabra derivada, palabra que va a estar formada a partir de una palabra raíz o una palabra primitiva, ¿ya? Entonces, por ejemplo, perrito, perrazo y perrera, ¿qué tipo de palabras serán? ¿Primitivas o derivadas? Derivadas. Derivadas. Derivada. ¿Y cuál sería mi palabra primitiva? Perro. Perro. Per. Mi palabra primitiva es per. Perro. ¿Ya? Perro. ¿Ya? Muy bien. Sigue. Ahora, para yo formar mis palabras derivadas, debo de tener ciertas morfemas que van a definir el género y el número de mi término. ¿Ya? Un morfema va a ser la parte más pequeña de una palabra, que va a ser capaz por sí sola de expresar un significado, ¿ya? Esas son las palabras, o mejor dicho, los morfemas. Por ejemplo, pueden ir delante o detrás de la raíz de una palabra, que es el lexema, sirviendo así como sufijo o prefijo. En ambos casos van a modificar el significado de la palabra en la cual se va a unir, ¿ya? Morfemas derivativos y morfemas flexivos, ¿ya? Los morfemas derivativos son aquellos que van a añadir alguna característica, ¿no? Su significado va a variar según el lexema y suelen estar más cerca de la raíz, ¿sí? ¿Cuáles son los morfemas flexivos? Los morfemas flexivos son los prefijos o los sufijos que tú le añades a una raíz para formar una nueva palabra. Y los morfemas flexivos, ¿sí? Van a ser aquellos que normalmente aparecen al final indicando género y número de mi palabra, ¿ya? Entonces, los morfemas derivativos son aquellos que van más cerca de la raíz, que son los prefijos y sufijos. Y los morfemas flexivos son aquellos que van al finalizar el término, ¿no? Para indicar el género o número de la palabra. ¿Ya? Sí. Afijos. ¿Qué son los afijos? Los afijos son aquellas palabras que se usan en el ámbito lingüístico. ¿Para qué? Para referir una secuencia lingüística, que puede ser de tipo átona o tónica, cuya función es unirse a un lexema o a una palabra, en alguna parte de su extensión con el fin de generar una palabra totalmente nueva, que goce de independencia semántica, que sea independiente, mejor dicho. Es decir, que tenga un significado totalmente distinto a la palabra que le ha dado origen. Los afijos son varios, ¿no? Circunfijos, infijos, sufijos, prefijos e interfijos. Dentro de ellos vamos a conocer a dos de ellos, ¿no? A los sufijos y a los prefijos, que van a añadir, ¿qué cosa? Un nuevo significado a la raíz. ¿Qué son los prefijos? Los prefijos son aquellos términos que van a estar muy pegados a la raíz, los cuales van a indicar, ¿sí? O mejor dicho, van a estar ubicados antes de la raíz, como un fonema que le anteceda a esa palabra. ¿Para qué? Para modificar su sentido gramatical, ¿ya? Su significado. ¿Esto sirve para qué? Justamente ¿para qué? Para ayudar a formar nuevas palabras. Estos elementos, como les decía hace un momento, se coloca antes de la raíz. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo, por ejemplo, la raíz feliz y yo le quiero agregar el prefijo in, ¿qué palabra estaría formando? Felices. No. Estaría añadiendo, a ver, escúchenme, uno, prefijo in más la raíz feliz. Infeliz. ¿Qué palabra formo? Infeliz. Formo la palabra infeliz. Ya formo el término infeliz. Pues ahí estoy formando una nueva palabra. Feliz más in. Infeliz.
lis. Por ejemplo, acá tengo el prefijo in, prefijo inter, entre, op, pos, pre, preter y pro. Por ejemplo, al yo conocer cada prefijo tiene significado, pero no es un significado quizás obvio, pero sí tiene significado, ¿ya? Que al yo añadirle a una raíz, automáticamente, si conozco el significado de mi prefijo, yo voy a poder determinar cuál es el significado de mi palabra compuesta. ¿Sí? Por ejemplo, el prefijo in significa no, negación o privación. ¿Qué significa? Que si yo le agrego a una palabra o una raíz, el prefijo in, esa nueva palabra se va a significar negación o privación de algo, ¿cierto? Por ejemplo, feliz, ¿qué significa? ¿Qué significa feliz? Alegría, Alegría, ya alguien contento. Pero si yo le añado el prefijo in, formó el término infeliz. ¿Qué significará? tristeza, Este, Triste, alguien triste. Lo contrario, ¿cambió el significado? sí. Cambió, se modificó. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el prefijo inter o entre. Inter o entre significa en medio de o durante. Entonces, si yo añado este prefijo, va a tener algo que ver con este significado, ¿no? Entrever, interceder, interludio, interrumpir, ¿cierto? Op y o también tienen propio significado, que significa delante de, por causa de o en contra. Por ejemplo, oblación, objetar, obvio, ocaso, obstruir, ¿ya? El post y post, ¿no? Después, que significa después. Posponer, posterior y póstumo, ¿no? Pre que significa antes, prioridad o antelación. Preclaro, preceder, preludio, premonición, preocupación, premisa. Son nuevas palabras. Preter, más allá, fuera de, pretérito, por ejemplo. Pro, en vez de, en lugar de o delante de, ¿no? Pronombre. Pronombre, ¿qué significa? En lugar del sustantivo. Proponer, promover, profesor y proteger, por ejemplo. ¿Ya? Entonces son términos que se forman a raíz de estos. Hasta aquí. En cuanto a los prefijos, ¿alguna duda, alguna consulta? Todo bien. está bien, claro, gracias. Claro. Muy bien, chicos. Entonces, si todo está claro, a ver, ¿qué vamos a hacer? Me van a ir formando una palabra por cada prefijo, solamente una palabra, pero diferentes de los ejemplos, por favor, ¿ya? Por ejemplo, utilizan el prefijo in y me buscan una raíz y me forman una nueva palabra. Igual con el inter o con el entre, cualquiera. Donde aparezca dos prefijos, ustedes eligen cualquiera de los prefijos, solamente uno. Una palabra por cada prefijo. A ver, yo creo que en 3 minutos es suficiente para que lo puedan formar, ¿cierto? Pero recuerden, palabras existan.
Muy bien, chicas, ¿terminaron? Eliodora, Dorila, Susana, Polo Aguirre. Con prefijo in puede ser incomunicar. Ya, incomunicar, muy bien. Con el prefijo Impas- inter o entre. Enterocolitis. Es una inflamación a los ¿Cómo? intestinos. Enterocolitis, inflamación a los Ya, intestinos. muy bien. Ya, muy bien, muy bien. Con el prefijo in está correcto. Con el prefijo inter o entre has elaborado tu palabra, tu siguiente palabra. Con in y con enter. Ya, a ver, con entre. Con enter, enterocolitis. Ahí, ya. Ahora, siguiente. Siguiente palabra. Incomunicar. Con No, in. no, no. A ver, si me entienden, chicas. Les decía que vamos a formar una palabra, solamente una por cada prefijo. Ya me dijiste con el prefijo ya. con el prefijo entre, Ya. ahora sería el prefijo op u o. Esto me faltó. ¿Con el prefijo cuál? O, Op o o. Cualquiera de los dos, tú eliges. op, Ya, con op. opcional. No, ese sería con op. OP, acá es OB. Obvio o no. Obstinado. Obstinado, ya. O obtener, por ejemplo. Ya. Ya, siguiente, con post o pos. Cualquiera de los dos eliges. Postnatal. Postnatal, ya postnatal. Pre, con espera un ratito. Precompra. precompra ya puede ser, o puede ser preparatoria, por ejemplo. Ya. Con preter, Pretender. no, pero si tú me dices pretender, ya no sería con preter. Iniciamos con preter. Pretendiente. Preter. No, pero ahí sería pretendiente, sería con preten. Termina en R, preter. Ya. Preter. Comunicar. No, preter. Me doy, no. Preter. Con preter no hay. Preter. Pretérito, por ejemplo. Pretérito. Preternatural. Muy difícil, pues. Sí, es un poco difícil. Hay algunos prefijos un poco complicados, pero no te Es que no se usan normalmente. Exacto. A ver, compró. Pro compra. ¿Pro compra? Antes Ya. de. Claro, antes de ir a comprar. Claro, puede ser, puede ser. Ya, recuerden, palabras que existan. Ya, muy bien, Eleodoro, excelente. A ver, Gracias. Dorila, Susana, Polo Aguirre. Dorila, ¿estás ahí? Bueno, parece que no está Dorila. A ver, entonces, hay palabras, como dice su compañera, un poco fáciles, muy fáciles, y algunas complicadas que no, como dice ella, no se usan seguido, ¿no? Muy pocos son los términos que se usan con esos prefijos, ¿ya? Pero hay que tener claro que los prefijos, ¿cuál es su ubicación? ¿Dónde se ubican? Antes de la raíz, ¿ya? Antes de la raíz. Para eso, yo lo primero que debo de tener, mi raíz, para poder agregarle un prefijo. Ya, yo debo de tener mi raíz. Siguiente, los sufijos. ¿Qué son los sufijos? Son afijos que van a formar palabras a partir de un morfema. ¿Qué sucede? O radica, ¿cierto? Así van a modificar su significado. Los sufijos normalmente van a aparecer después de la raíz, ¿ya?
van a alterar ¿qué cosa? La clase gramatical a la cual van a pertenecer. Pueden ser nominales, verbales, adverbiales. Normalmente con los sufijos podemos formar adjetivos también, ¿ya? Que son ubicados después de la raíz y que le añaden un nuevo significado. Ustedes han visto tanto al agregar prefijos y sufijos a mi palabra, se modifica su significado, cambia el significado, ¿cierto? No permanece el significado de su raíz, ¿ya? Tengo el sufijo aco, por ejemplo. Aco. Aco o aca, dependiendo, ¿no? Para cuál yo lo uso. Este sufijo, por ejemplo, denota valor despectivo, un valor despectivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo le añado a una raíz el sufijo aco o aca, estoy menospreciando o agregándole un valor despectivo, ¿no? Por ejemplo, yo te digo, mi raíz libro, le agrego el sufijo aco. ¿Qué formó? ¿Libro acá? No, no existe. Libraco. Formó el término, exacto, formó el término libraco. O por ejemplo, tengo mi raíz pájaro y le quiero agregar mi sufijo aco. ¿Qué forma? Pajarraco. Pajarraco. ¿Y qué significará el término pajarraco? Un pájaro feo. ¿Cómo? Un pájaro feo. Un pájaro feo, un pájaro maltratado, ¿cierto? Es un valor despectivo, ¿ya? Luego tengo el prefijo hable, por ejemplo, oíble, digno de o que se puede. Entonces, por ejemplo, yo digo, por ejemplo, tengo el término intocable. ¿Qué significará? Que no se debe tocar. Ya, temible. De temor. Que temen, ¿no? Que se puede temer. Asio, por ejemplo. Asio que significa aproximación, ¿no? Aproximación. Rosáceo, por ejemplo. ¿Qué significará rosáceo? Rosáceo. Que se aproxima al color. ¿Qué color? Rojo. Rosa, ¿cierto? Muy bien. Hada o aso, por ejemplo, da el golpe dado con algo, ¿no? Puñetazo. ¿Qué significará? Un golpe con puño. Con el puño. Trancazo. Una tranca, depende de la tranca, mis. Pedrada. ¿Ah? Pedrada. O un golpe con piedra. Golpe con piedra. Patada. Golpe con pie. Puñalada. Golpe con un puñal. Con un puñal, ¿cierto? Vari, ¿ya? Ador, hedor e idor. Agente u oficio. Por ejemplo, corredor. ¿Qué significará? Depende del corredor, porque puede ser un atleta o puede ser un corredor de inmuebles. Claro. Comprador. Igual compra. Alguien que compra. Seguidor. Que le hacen un seguimiento. Y contador. Referente a contabilidad. Excelente. Ansia, sustantivo abstracto. Importancia, ignorancia, extravagancia, ¿no? Ansia, entonces todo término que termine en ansia significa o tiene definido con un sustantivo abstracto, ¿no? ¿Qué son los sustantivos abstractos? Son términos que hacen referencia a los sentimientos y emociones, ¿ya? Algo que no se puede tocar, ¿ya? Luego tengo ano o ana, que es gentilicio o procedencia, ¿no? Por ejemplo, mexicano. Un gentilicio de México. Mexicano, claro, los que provienen de México. Americano. De América. Y aldeano, ¿cierto? Ario o aria, por ejemplo. Ario o aria va a formar términos que hagan referencia a la profesión o van a ser persona que cede o recibe algo. Boticario, por ejemplo. Concesionario y destinatario. Y habilidad, que significa capacidad o propensión. Probabilidad, ¿qué quiere decir? Muy posible.
algo probable, algo que se pueda quizás obtener o lograr. Responsabilidad. Cumplir un objetivo. Cumplir un objetivo, claro. Ser responsable. Habilidad. Es ingenio. Es ingenio, muy habiloso, muy hábil, ¿no? Acción o efecto cuando yo agrego ción con S o con C, ¿ya? A ver, por ejemplo, yo tengo confusión, ¿sí? Tengo creación, reflexión e investigación. Confusión, duda. Claro, confusión, duda, ¿no? Que no está tan claro. Luego tengo dero, terminación de. Por ejemplo, que significa el lugar donde se hace algo, ¿no? Lavadero, Ya. comedero, bebedero, embarcadero, por ejemplo, ¿no? Cada uno de ellos significa el lugar donde se realiza alguna actividad o alguna acción. ¿Sí? Así es. Y luego tengo dor, ¿no? Dor o dar, ¿no? Persona que realiza una acción o actividad que haga referencia al instrumento o máquina, ¿no? Por ejemplo, hablador, ¿no? Diseñador, que diseña. Orador, ¿no? O lavadora, por ejemplo, ¿no? Muy bien. ¿Hasta ahí todo claro? Bien. Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, le pueden tomar captura. ¿Ah? Acá tenemos la clasificación de algunos sufijos nominales, ¿no? Son sufijos, aquí la clasificación ya, aquellos que agregan un significado en particular, por ejemplo, sufijos aumentativos que agregan significación y sufijos diminutivos, ¿no? Los sufijos diminutivos que van a ser agregados algunos términos y van a formar palabras con un significado, ¿sí? Que haga referencia a un tamaño pequeño, por ejemplo, ¿no? A eso se refiere. Por ejemplo, ¿qué términos son sufijos aumentativos que aumentan el significado? Puede ser en tamaño o en importancia. Son Asia, acero, alión, aria, arra, estándar, airao o corta, ¿no? Y diminutivos también, ¿no? Y acá tengo más, ¿no? Oído, ejar, permanecer, quitar, cebo, eser o eser, ¿no? Ahora, entonces, esas palabras que son formadas con un prefijo o un sufijo se le denomina la formación de palabra por derivación. Esas palabras son formadas y se le denomina palabras formadas por derivación. Entonces yo te digo, ¿qué palabras o cuál es la característica de una palabra derivada? Tú me dirás que son aquellas palabras que están formadas con una raíz más un prefijo o un sufijo. Ahora, tanto los prefijos y sufijos no siempre van a aparecer los dos juntos. En una palabra, ustedes se han dado cuenta que puede aparecer prefijo o puede aparecer un sufijo. Y a veces los dos, ¿no? Entonces, no es de que, pero esta palabra no tiene sufijo, entonces no es por derivación. Sí es por derivación, porque tiene prefijo. Si no tiene sufijo, no hay ninguna particular. ¿Ya? ¿Qué quiere? Por ejemplo, yo para formar el término arrozal, tengo mi raíz arroz, más el sufijo al, formo arroz. Para formar la palabra rectoría, tengo el término rector, más ia, sufijo ia, y formo rectoría. Y lo de infeliz, ¿no? Que hemos puesto. Tengo aquí componer. Para formar componer, ¿qué he unido? He unido la raíz con más el prefijo con. Y he formado componer. Pues hay una gran variedad, lo que nosotros mayormente vamos a encontrar son términos o palabras derivadas, ¿ya? Esos son los que más voy a encontrar en el español. Tengo, por ejemplo, alameda, cal, independencia, blancura, deshacer, cohabitar, predecir, jardinero, subsuelo, descuidado, desnutrido, ¿no? Rayar, inseguro, subteniente, vistosa, rojizo, pelaje, belleza,
zapatero, bondadoso, plumazo, mentiroso, librería, callejón, niñito, por ejemplo. ¿De qué proviene? De niño. De niño. Tengo, por ejemplo, inseguro. De seguro. De seguro. Desnutrido. Desnutrición. Ya, pero ¿de qué palabra proviene el término desnutrido? De la mala alimentación. No, sería del término nutrido, porque yo le he agregado el prefijo des y he formado el Nutrido. término Ya, des. ok. Exacto. Ya, entonces, esas son palabras derivadas, que son palabras que han sido formadas añadiéndoles prefijos y sufijos a la raíz. ¿Ya? A la raíz. Ahora, la otra forma de elaboración o formación de una palabra es por composición. ¿Qué es por composición? Es cuando yo voy a unir, ¿sí? Dos raíces. ¿Ya? ¿Qué quiere decir dos raíces? Dos palabras que tengan significado, con sentido propio. Por ejemplo, boca más calle. Acá boca, calle. No es lo mismo en derivación, porque yo en derivación tengo in más, por ejemplo, feliz. In no tiene significación propia o no tiene sentido propio. ¿Qué quiere decir? Que se maneje de forma individual, no se tiene. En cambio, por composición, sí, yo formo a partir de dos palabras que tengan raíz propia. Por ejemplo, yo tengo corta, pluma. Ahí, ¿qué término se ha unido? Cortar. Corta más, pluma. He formado corta más, pluma. Altibajos. ¿Qué términos he formado? De altos y bajos. Exacto, alto más bajo. Mano larga. Mano y Mano. larga. Uh-huh. Sacamanchas. Sacar, quitar, manchas. Saca más manchas, ¿cierto? Nochebuena. Noche más buena. Noche más buena. Puercoespín. Puerco. Puerco espín. más, Espín. más espín. Entonces, como se dan cuenta, estos términos van a ser formadas con palabras que al yo usarlas de forma individual tienen sentido propio. Yo puedo usar, por ejemplo, el término pasa de forma individual. Pasa. Claro, el término pasa. Yo puedo usarlo en una oración de forma individual. Sí, pasa. Sí, ¿verdad? Y manos. También. También. Entonces, a eso se refiere al formar un término por el proceso de composición. ¿Ya? A eso se refiere. Queda claro, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Luego tengo la formación de palabras por parasíntesis. ¿Qué es por parasíntesis? Es la unión de dos procedimientos, tanto el proceso de composición y por derivación. Ya, yo voy a unir estos dos términos para poder formar una nueva palabra por parasíntesis. Por ejemplo, yo tengo el término pordiosero. ¿Qué términos he usado? He formado la palabra por más Dios más cero. Dios más cero, por ejemplo, sería por derivación y por y Dios sería composición. Entonces ahí tenemos composición y derivación. ¿Cierto? Tengo dos raíces más un sufijo. Son palabras parasintéticas: psicoanalizar, aguamanil, malviviente, maloliente, discontinuidad, por ejemplo, neoclasicismo, descortés, superintendente, desigualdad. ¿No? Entonces, son palabras formadas por para. Entonces, en conclusión, ¿cuántas formas o cuántos tipos hay para formar palabras? ¿Cuántos tipos hay? Lo hemos visto ahorita. Hay 3 tipos de formación de palabras. Tengo por derivación, por composición y por parasíntesis. 3 tipos. Por derivación, formo palabras añadiéndoles Para síntesis. Sí, parasíntesis. ¿Ya? A ver,
Por derivación es cuando yo voy a formar palabras añadiendo prefijos y sufijos. Por composición es cuando voy a añadir dos raíces, ¿ya? Y por parasíntesis es cuando yo voy a formar palabras por composición y por derivación. ¿Cierto? Ujú. ¿Cierto o no? Sí, está bien. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, Muy bien, sí entonces está bien. vamos a desarrollar la siguiente actividad para poner en práctica lo que acabamos de determinar. ¿Ya? Ya. A ver, unos minutos para que desarrolle. Entonces se planchaba y para que no se negue la ropa, se ponía un trapo especial, para que no quede encima de la ropa. Se lo bien doblado, entonces esa no fue como la playa y los calzones. Por aquí se abre acá, se abre ahí se echaba el sello. Y luego ellas levantan la ramita, se prende ahí. Entonces, acá está el árbol en la fecha, ¿no? Se tiene que bajar, para que no me vea todo esto. Todas esas cositas es curioso, ¿no? Por ejemplo, todo señala la morfema. Por eso se obtiene la raíz. Muy bien, a ver, ¿terminamos, Eliodora?
No te escucho. No entendí qué teníamos que hacer. Acá le escribí en el interno. A ver, dice, marca cuáles de los siguientes términos son palabras simples. Al decir palabras simples, son palabras raíces. Ya. ¿Cuál será? A ver, en las primeras tenemos Flor. Panes. flor, Flor, pan, panes. panes, ¿será panes? ¿Ya? O pan, perdón, pan. Y sol. Panes. Pan, Tengo perro también. per, Perro, soles, ya. jaula, Reloj. reloj. ¿Mm? Son todos, ¿verdad? Sí. Muy bien, dice. Completa la información del recuadro. Para formar el plural de flor, se añade un morfema. ¿Qué morfema debo de añadir? Flores. Ya, ¿cuál estoy agregando? Es. Flores. Es. Le agrego el es. Y formo Flores. flores. ¿Ya? Y formo flores. Florero, ¿se obtiene añadiendo a la raíz? Flor. No, florero. Ya, pero Para- la raíz. La Para raíz es formar flor. florero, ¿qué le añado? Flor. Ero. Ero. Formo ero. Y un morfema que es el. ¿Ya? Muy bien. Cambia, dice, el género y el número de las palabras que le admiten y escribe los morfemas flexibles. Escribe X si no lo admite. ¿Ya? Elefantes. Para yo cambiar, elefanta, ¿cierto? Agrego A. Ah, Libros. no tiene. No tiene. Escritora. Escritor. Por. Pastel. No tiene. Pasteles, pues. Ah, perdón, pastel. Iba a decir pastela. Armarios. La S. Armario. Armarios. Ya. Abuelas, abuelos. Ajá. Cambio género. Ah, Cambio ya, ok. Sí, está bien. número. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna consulta? No, está bien, gracias. ¿Todo claro? Muy bien. Perfecto. Entonces, recordemos, ¿sí? Entonces, la familia de palabras está compuesta por dos elementos, ¿cierto? Palabra primitiva y palabra derivada. Va. Palabra primitiva es aquella palabra que existe por sí sola y que no proviene de ninguna otra, como pan, flor, sol, sal, ¿cierto? Y palabras derivadas son formadas a partir de una palabra primitiva, Raíz. ¿cierto? En el cual la palabra primitiva, mejor dicho, la palabra derivada, para formarla debe de compartir el significado de mi palabra raíz. Ya debe de compartir ese significado, ya de mi palabra raíz o de mi palabra primitiva. Porque si no, no voy a poder formar una palabra derivada, ¿cierto? Ya la palabra derivada que yo forme debe de tener una misma raíz, ¿sí? Ahora, para yo formar una palabra derivada, ¿qué términos utilizo? La raíz, Ya, tengo raíz, ¿qué más? ¿Qué más le añado? el sufijo. No. Sufijos, ya, muy Sí. bien. ¿Y qué más? El parasíntesis. No. A ver, para yo formar una palabra por derivación, le debo de añadir a mi raíz prefijos y Sufijos. prefijos y sufijos. Esa es una palabra formada por derivación. Ahora, una palabra que es formada por composición, ¿cómo se le denomina? Por dos raíces. Por dos raíces. ¿Y una palabra para síntesis? Es la composición y la derivación. Exacto. Es uniendo la formación por composición y la formación por derivación. Muy bien. ¿Dudas, consultas? Ninguna. Muy bien. Espero sinceramente que me hayan podido entender. Y si tienen consultas igual, al WhatsApp. Sí, nos vemos en la siguiente clase. Cuídate mucho.
Gracias.